y nos conmueve. Y es una vieja novia y una vieja esperanza del hombre. ¿Cómo hablar de libertad en última instancia? Si allí donde se juega la parte fundamental de nuestra vida activa, el trabajo, nadie nos pregunta un corno para lo que estamos o lo que somos. Todavía queda una larga marcha a esta humanidad para poder ser libre. La verdadera libertad es un compromiso antes que nada. Y sujetos a la ley de la necesidad, estos trabajadores como otros un día se ven que su fábrica se derrumba. Y particularmente esta fábrica es una tradición, un componente cultural, histórico de Paysandú, de su historia. Pero fruto de esa lucha, dije que se había acumulado conciencia, conocimiento. Uno de los grandes pecados de este país, pecado crónico, casi enfermizo, responsable del estancamiento durante los últimos 50 y pico de años, es la poca capacidad de emprender, de jugársela como país. No es que el Uruguay no tuviera gente con capital, más bien el Uruguay era gente con capital, con mentalidad de rentista. Eso de jugársela, de fundar un emprendimiento productivo, con todos los riesgos que lleva por delante, de salir a competir, no. Históricamente fue más fácil especular. Y eso se traduce en cifras. Durante muchas décadas el Uruguay fue el país que menos invertía. Empatábamos con Haití y con algún otro país. Y esa es, en última instancia, una de las causas más profundas del estancamiento. Por eso cuando un puñado de Quijotes medio apretados contra las cuerdas, porque no son Quijotes Graterola, o porque se descubrieron un día que son románticos. No, se dieron cuenta que se quedaban sin laburo y habían empeñado buena parte de su vida en estos muros. Asume, le da vuelta y rumea, y se podrá y no se podrá. Y claro, y siempre aparece el fantasma. No, los trabajadores bravísimos. No, los trabajadores bravísimos. Los trabajadores tienen un patrón y van y le cumplen, entran a las 7 de la mañana, pero si es para la barra, no, llega a las 10 de la mañana porque a la vieja le dolían las muelas y todas esas cosas. Y claro, un emprendimiento colectivo necesita disciplina. Si hay que arrancar a las 7, hay que arrancar a las 7. Y tiene que haber orden en el trabajo. Naturalmente, y no se puede hacer un parlamento cada día que se va a trabajar y discutir hasta el juicio final. No, hay que laburar. Y el laburo tiene que dar su fruto. Y todo eso necesita un nervio conductor de gente que ordene y discipline. Y todas esas son contradicciones humanas. ¿Por qué me pusiste a hacer esto y por qué no lo otro? ¿Verdad? Pero todo eso los trabajadores cuando desarrollan conciencia son capaces de entenderlo, de cimentarlo y aprender a gobernarse colectivamente. Y tener instancias de asamblea donde todos son iguales y se dicen todo lo que se tenga que decir, pero una vez que tomaron decisiones, orden cerrado. Porque una fábrica es un emprendimiento de disciplina colectiva que los hombres se dan para poder llevar adelante. Por eso, compañeros, lo siguiente. Con una mano no te arreglo nada, precisás más de una, hermano. Entonces,
Qué grande, qué hijo de puta. Pero naturalmente, una fábrica para arrancar necesita capital y necesita una situación jurídica. Estamos en un país de derecho. La justicia tiene que tomar determinadas decisiones y las decisiones que tome la justicia las tenemos que respetar como tal. Pero partiendo de la base que la justicia va a tomar, creemos nosotros, decisiones positivas, el gobierno que ha creado un instrumento y creó ese instrumento porque ganó las elecciones, no por regalo de los dioses. Ese instrumento tiene origen en las ganancias del Banco de la República. Y le dijo al Banco de la República, ¿me das una tajada para apoyar empresas autogestionadas de trabajadores que deciden arrancar a mandarse a sí mismos y nadie les va a fiar un peso? Porque los créditos bancarios son para quien tiene garantía, es decir, para los que tienen plata, no va a ser para los pelados, naturalmente. Y entonces estamos como en una discusión del huevo y la gallina. Si nadie los habilita, ¿cómo van a demostrar si tienen capacidad o no tienen? Este es el origen de este fondo. ¿De dónde saca el banco esa ganancia? La saca. Este país tiene miles de empleados públicos. La inmensa mayoría tiene crédito con el banco. El sueño de cualquier banquero. Los tiene atados. Sacan crédito y le descuentan el sueldo. Esto le da una vigencia y le da valor a lo que es el Banco de la República y demuestra por qué hay que tener bancos del Estado y por qué debe una sociedad con instrumentos tiene que tener un sistema bancario propio. Porque esta decisión que tomamos no la podíamos tomar con el banco tal o tal, la tomamos con el Banco de la República. Y le dijimos al banco, loco, hay que apuntar la red. El origen de esa plata es social. La pagan los trabajadores con su consumo en gran medida. El origen es social y el destino también es social. Es para transformarlo en bienes de capital para que este tipo de trabajadores se pueda autogobernar y ser emprendedores. No estamos montando una fábrica de futuros patrones. Lo que estamos apuntalando es compañeros que quieren mantener una fuente de trabajo, procrearla, si es posible dejársela a sus hijos, no con el afán de ser plutócratas ricos, sino de tener un trabajo asegurado. Por eso, hay una cuestión esencial. ¿Cuál es el tope? Una empresa de este tipo puede tener un 5, un 10% de trabajadores X contratados, porque se precisa un técnico, porque se precisa un tipo calificado, porque se precisa alguien que conoce algo que de otra manera no puede apoyar. Pero el grueso de la gente que trabaja tiene que estar comprometido, tiene que ser parte. ¿Y el compromiso por qué? Esta fábrica va a competir con China. ¡Ja! ¿Qué te parece? Nada menos que con Paysandú va a competir con la República Popular China. La segunda potencia mundial. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado hay que saber que hay que competir con los más duros. Y para eso necesita una clase obrera comprometida. Lo que pueden hacer estos trabajadores no lo puede hacer ninguna patronal. Porque cuando vengan momentos de crisis pueden decir, aguantamos. Y si hay que suspender un aumento o un aguinaldo, lo suspendemos. Pero lo principal es salvar la fábrica. Y eso lo pueden hacer si están comprometidos con la empresa. Y nunca se puede hacer cuando se trabaja con un patrón eso. Porque el patrón cuando gana mucho tampoco reparte. ¿Está? Ese tipo de contradicciones
Entonces creemos que esto tiene una fortaleza intrínseca tremenda. Y este no es un invento mío. Hay un conjunto Mondragón en el País Vasco que tiene cerca de 100.000 trabajadores. Aguantó el franquismo, todas las crisis, y ahí está, casi 100.000 trabajadores. Más de una vez pusieron la marcha atrás, se bajaron el sueldo, esto y el otro. Porque desgraciadamente las crisis vienen. Desgraciadamente en un mundo lleno de incertidumbre las crisis vienen. Y cuando vienen y sobrevienen las crisis, muchas fábricas se funden. A veces se funden la fábrica, pero no los dueños de la fábrica. Y los que más sufren son los que se quedan sin laburo. Este tipo de institución puede tener la fortaleza de resistir los momentos de crisis porque se aprieta contra los yuyos y así lo banca el pampero. Las crisis tampoco son eternas. Hay que aprender a soportarlas. Por eso estamos comprometidos. Les quiero dar una noticia. Con muy buen criterio el Banco de la República nos informaron hoy. El Fondes le había hecho una propuesta de hacerse cargo de todos los gastos del remate. Esos 2 millones y pico, casi 3 millones de dólares que hubo que gastar en el remate, a cuenta del banco. Y desde ese punto de vista transferir la responsabilidad, si la justicia lo habilita, al Fondes. De tal manera que estos trabajadores no tengan que arrancar ahorcados, con una cuenta imposible que tengan que sobrellevar de entrada, porque lo más difícil es arrancar. Y nosotros sabemos que, porque ojo, la plata del fondo no son ni regalitos de los dioses, ni regalitos del gobierno, es plata que sudó de alguna manera el pueblo uruguayo. Por lo tanto hay que cuidarla y hay que devolverla, porque se le va a tener que prestar a otro. Pero nosotros apostamos al valor inmobiliario. Solo el valor inmobiliario que tiene esta parte por el lugar en el correr de los años va a ir cubriendo el valor de esa primera inversión inmobiliaria que se hace. Para darle garantía y tranquilidad a los propios trabajadores. Estoy hablando de la propiedad inmobiliaria. Espero que esta cooperativa, si jurídicamente queda habilitada, va a multiplicar la potencialidad de esta fábrica, la va a ir renovando y se va a encontrar con este dilema. Acá tenemos unos pesos, repartimos o compramos una máquina nueva. Y muchas veces tendrá que decir como otros compañeros, no repartimos y compramos la fábrica nueva. ¿Por qué? Porque en el mundo que vivimos, quien no invierte y se capitaliza, quien no mete en nueva tecnología, a la larga la queda. Pero este es un dolor de cabeza que los trabajadores lo van a tener que aprender a vivir por cuenta propia. De todas maneras, gracias. Y quiero, como dice Martín Fierro, nunca se acaban los males, van poco a poco creciendo. Queridos compañeros, algunos decían que es un día histórico. No, es un día de historia. Histórico va a ser cuando salga el primer cargamento. O sea, eso va a ser histórico. Eso. Y que habrá que pelearlo mucho. Sean compañeros. Compañeros de una categoría distinta a ser amigos. Compañero no significa que haya que aguantar cualquier cosa o que haya que ser adulón. Los hombres teníamos y las mujeres muchos defectos. Si nos empezamos a mirar con la lupa, nadie sirve para nada. Hay que tener una gran tolerancia. Pero hay cosas que se toleran, otras no. Acá hay que fundar un cuadro colectivo donde todos respondan y todos se den cuenta que lo principal es el cuadro. Y que si el cuadro marcha, hay un lugar para todos, pero que de a uno solo
nadie se salva. Una lección que le va a enseñar y a multiplicar el trabajo. Y gracias, sangucero, gracias.